Boa tarde, vamos dar início ao nosso seminário de História Religiosa, o ciclo 2021, que organizamos sob o tema alargado O Catolicismo Português em Diáspora, Agentes, Instituições e Sensibilidades Religiosas. A sessão de hoje será preenchida com o tema O Padre António Fernandes, 1567-1642, sua percepção do celibato e da vida ascética dos etíopes. Se nas últimas sessões temos andado pela Ásia, hoje centrar-nos certamente já em África. Para abordar o tema connosco, temos o professor Leonardo Cohen, que apresento brevemente a partir apenas da ficha do seminário que todos recebemos. Nascido no México em 68, professor e investigador no Departamento de Estudos do Médio Oriente e no Programa de Estudos de África da Universidade Ben-Gurion do Negev, em Beersheba, colaborador do CER. A sua investigação ocupa-se principalmente da interação entre jesuítas e etíopes durante os séculos XVI e XVII. Colaborou na edição da Enciclopédia Etiópica, editada pela Wiesbaden, e atualmente encontra-se a elaborar um projeto de tradução das fontes jesuítas redigidas na Etiópia, que ainda não receberam suficiente atenção. Encontra-se radicado em Jerusalém. Eu agradeço ao professor Leonardo Cohen, que tem colaborado com o CER muitas vezes, que agradeço a disponibilidade para estar connosco esta tarde, para participar no nosso seminário. Vamos ouvi-lo, como habitualmente, na apresentação do tema e depois teremos a oportunidade também de dialogar num segundo momento sobre ele. Muito obrigado, passo-lhe a palavra. Muito obrigado, Délio. Reconozco aqui algumas pessoas, como Pedro, que trabalhamos juntos num seminário. Eu há como 6 anos ou 7 anos. Sí, el tiempo pasa deprisa, es verdad, pero sí. Ha sido un placer, como siempre, trabajar contigo. Sí, sí. E pois bem, como eu expliquei a Luís, eu posso falar muitas línguas, mas a única língua que eu posso falar perfeitamente é o portanhol. Eu posso falar portanhol sem fazer nenhum erro. E, portanto, agora estou tentando falar em português, mas a continuação vou falar em espanhol, porque é mais fácil para mim. Ou vou falar despacio, para que tudo seja facilmente compreensível. E também quero mencionar que está aqui presente Janine Melo, que foi estudante minha na Universidade Ben-Gurion. Agora ele está fazendo sua maestria. Curiosamente, nos conhecimos em um curso que eu ensinei sobre afromarxismo, que é o contrário da religião. Mas, desde então, estamos trabalhando juntos num projeto de tradução de textos portugueses para inglês. Ela aportou também para a apresentação que eu preparei para esta conferência. Pues, somente agregar que, como se disse antes, eu sou mexicano, então meu espanhol vai ser lento. E também quero agradecer a Luís Leal, porque eu estou muito surpreendido que cada vez que eu escrevi um mail, eu recebi a resposta dele mais ou menos entre 1 e 5 minutos depois. Então, muito agradecido por a rigorosidade. Então, agora que vou começar a falar do tópico, somente a pergunta é quanto tempo, porque eu prefiro não falar muito e que seja mais uma conversação depois de que eu apresento as coisas. Então, não sei, é uma coisa como 40 minutos, está bem? Pode ser, tem até 1 hora, mas pode ser 40 minutos, não tem problema. Ok, então vamos ver, sim.
o único problema é que eu vou a poner o PowerPoint, a exposição, e então eu não posso ver as caras das pessoas. E quando eu não posso ver as caras das pessoas, não sei se estão aburridos ou não. Então, vou tentar de fazer as coisas o mais amenas possível. E vou passar agora a espanhol e compartir a apresentação. Todos bem? Sim, sim. Sim, sim. Sim. Também uma coisa mais que eu quero agregar, não, se uma pessoa quer fazer interromper-me e fazer uma pergunta, uma observação, eu prefiro ser interrompido, porque então eu sinto que eu estou falando com alguém e que posso ahondar em algumas questões. Entonces, como se estableció desde el principio, aquí traducido al español, el padre Antonio Fernández y su percepción del celibato y la vida ascética de los etíopes. Esto fue preparado por mí y por Janine Melo, como le introduje antes, que está acá ahora presente en el evento. Quiero empezar, como desconozco aquí el trasfondo profesional de cada uno de los participantes, quiero nada más dar algunos datos generales. Una de las cosas que me dedico mucho a presentar en la universidad en Ben Gurión, muchas veces, sobre todo en Medio Oriente y África, es el imperio marítimo portugués. ¿Por qué? Porque en esos departamentos yo soy el único que entiende portugués y que ha investigado esa área. Ahora, supongo que acá no tengo que hablar de eso. Es decir, es un tema que para todos ustedes, me imagino la mayoría, son especialistas y tienen una gran información con respecto al imperio marítimo portugués. Y creo que no es necesario dar grandes explicaciones. Solo mencionar que a raíz de los descubrimientos de Vasco da Gama fue que se tuvo acceso a las costas de Etiopía y que en 1520 llegó la primera embajada portuguesa a Etiopía con Francisco Álvarez, que fue aquel que escribió durante los 6 años que estuvo en Etiopía todo un reporte que se volvió muy conocido y famoso, lo que se llama el reino de Preste João, ¿sí? O traducido al inglés, lo que le llaman, este libro está en inglés, The Kingdom of Preste John, que se convirtió como en una gran fuente de información sobre Etiopía y sobre el primer encuentro que hubo entre extranjeros europeos y etíopes, y más precisamente portugueses y etíopes, en el tiempo en que se desarrolla el imperio marítimo portugués. Ahora, solo para dar el trasfondo, no voy a ampliar mucho sobre este tema. 6 años después de que Vasco da Gama, perdón, de que Álvarez abandonara Etiopía y toda la delegación portuguesa, hubo una guerra santa desarrollada por el Islam en contra de Etiopía. Etiopía fue conquistada por los musulmanes desde 1528 hasta 1541 y consiguió liberarse de la conquista musulmán una vez que se recibió el apoyo de 400 soldados portugueses. En el texto que está escrito por Cristóbal da Gama, donde se habla de la batalla y de la intervención del ejército portugués con 400 soldados para liberar a Etiopía de la conquista
musulmana, y bajo el supuesto de que se trataba de dos culturas hermanas, dos culturas cristianas confrontando al enemigo común, que es el enemigo musulmán. Más o menos hasta 1541, las fuentes portuguesas sobre Etiopía hablan de nuestros hermanos cristianos. Lo que acontece después de ello y cuando se recupera el reino de Etiopía es que el emperador Claudius, o en etíope Galaudewos, decide no incorporarse a la Iglesia Católica, mantenerse ligado al patriarcado de Alejandría, que ese fue el vínculo que tuvo el cristianismo etíope a lo largo de la historia desde el siglo IV, y de alguna manera agradecerle a los portugueses, pero decirles: yo no voy a abandonar mi tradición milenaria religiosa y vamos a seguir apegados al cristianismo oriental, o quieran llamarlo al cristianismo anticalcedónico o el cristianismo monofisita. Tiene varias denominaciones, o lo que se llama la Iglesia Ortodoxa. A raíz de esto, aparecen los primeros misioneros jesuitas en Etiopía. 1555, más o menos, llegan los primeros jesuitas enviados todavía bajo el apoyo de Ignacio de Loyola, llegan a Etiopía y comienzan el intento por acercarse al emperador de Etiopía y convertirlo al catolicismo. Esta empresa va a durar desde 1555 hasta 1632. Es decir, por alrededor de más o menos casi 70 años, los jesuitas intentarán, logrando cierto éxito por un periodo corto, de conseguir que el reino de Etiopía sea parte de la religión católica y reconozca al Papa como autoridad máxima del cristianismo, de la Iglesia. Ahora, con respecto a las fuentes, pues quiero señalar nada más que hay una edición de la Carta del Rey de Etiopía, o lo que se dice en etíope Negus de Etiopía, publicado en Miscelánea Comillas, que es, y la carta de Ignacio de Loyola dirigida al rey de Etiopía para convencerlo de incorporarse al catolicismo, y su argumento es: no podemos aceptar que el cuerpo de Cristo esté dividido. La Iglesia es el cuerpo de Cristo y tenemos que unificar al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la Iglesia etíope tiene que revincularse a la Iglesia católica. Otras fuentes al respecto fueron publicadas en Broteria por Nuno da Silva Gonçalves, Ignacio de Loyola, Don Joao y la Misión de Etiopía. Y pues, como dije antes, hubo una amplia labor desarrollada para convertir a Etiopía al cristianismo, y hay mucho trabajo historiográfico desarrollado en los últimos 20, 30 años sobre ese tema. Aquí luego puedo compartir, si quieren, o mandarles este PowerPoint. Aquí hay varios de los textos básicos que se han publicado en los últimos 20 años sobre los jesuitas en Etiopía. Manuel João Ramos, de Portugal, que también contribuyó para la traducción del libro de Pedro Páez, Historia de Etiopía, que publicó un artículo muy interesante sobre las relaciones con los emperadores de Etiopía. Herve Pennek, sobre los jesuitas y el reino del Preste Juan, en francés.
Aparece aquí también mi libro que publiqué hace pues casi ya 12 años, The Missionary Strategies of the Jesuits in Ethiopia, y uno de los más recientes textos, Andreu Martínez de Alós Moner, Aims of a Human God, The Jesuit Mission in Christian Ethiopia. Por último, en la revista Aetiópica, tanto Andreu como yo hicimos una lista de la bibliografía que se escribió a lo largo del siglo XX y XXI con respecto a los jesuitas en Etiopía, y ahí hay una recopilación de creo que alrededor de más de 100 trabajos que se han hecho con respecto a los jesuitas en Etiopía. Ahora, con respecto a las fuentes jesuitas en Etiopía. No sé quién de ustedes está familiarizado con el famoso volumen publicado hace 100 años, Rerum Ethiopicorum Scriptores Occidentali Inediti, que son 15 volúmenes que incluyen todos los textos que están en Roma de los jesuitas que estuvieron en Etiopía. 2 volúmenes, Historia de Etiopía de Pedro Páez, un volumen, 3 tratados historiográficos de Manuel Parradas, 3 volúmenes de Historia de Etiopía de Manuel de Almeida, Expedio Etiópica de Afonso Méndez, escrita en latín, en 2 volúmenes, y 5 volúmenes de cartas de Etiopía. Por último, en el Archivo Distrital de Braga, manuscrito 779, hay una lista como de 60 cartas que muchas de ellas aún no son conocidas porque no estaban en la bibliografía de Roma. Partes de esas fueron publicadas en 2000 en Portugal por Aurelio de Oliveira, Cartas de Etiopía. Hay unas 5 o 6 cartas que ya están editadas de ahí. Y después hay varios textos que de casualidad he encontrado en lugares remotos como México, ¿sí? En la Biblioteca Nacional, Relação General do Estado da Cristiandade de Etiopía, por el padre Manuel de Veiga, que es una recopilación de textos, o no sé quién de ustedes haya estado, haya tenido el privilegio de estar en la Biblioteca Palafoxiana de México en Puebla. Cuando trabajé ahí en algún momento, de casualidad pregunté si había cosas sobre Etiopía y resultó que encontré ahí textos que no estaban difundidos todavía, como el texto que está aquí presente, que parte de estos textos están en el Archivo Distrital de Braga y todavía no han sido publicados. Esto con respecto a las fuentes y al trasfondo histórico. Ahora, entrando concretamente al tópico, perdón, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, alguna observación? Entonces, o cuando menos que alguien me diga que las cosas estaban claras para que no me quede yo nervioso. Sim, tudo ok. Estamos a ouvir bem e é claro, sim. Ok, perfecto. Quiero decir que en general, después de 25 años que llevo dedicando investigación a este tópico, puedo sintetizar que la disputa entre jesuitas y etíopes fue sobre todo en 3 diferentes áreas generales. Una es lo que se llaman los ritos judaicos. ¿Por qué? Porque la iglesia etíope incluye dentro de su tradición local cristiana la observación del sábado como día santo, la circuncisión al 8º día de nacimiento y la prohibición de comer puerco. Todo eso fue interpretado por los jesuitas que venían de Portugal y algunos de España como síntomas del judaísmo y como cosas que es necesario erradicar porque hablan de contaminación del cristianismo etíope. Entonces se puede ver muchos artículos y muchos debates y textos interesantes donde empiezan a tratar de explicar los jesuitas en Etiopía por qué los ritos judaicos no tienen que borrarse de la tradición. Cuando incluso Afonso Méndez, el patriarca portugués de Etiopía, estuvo en el poder, ordenó
que se prohibiera la circuncisión al 8º día y la observancia del sábado de manera contundente. Otro tópico que estaba en controversia es las cuestiones relativas entre ritos y ceremonias. Por ejemplo, cómo llevar a cabo la Eucaristía. ¿Cuál debe ser el rito apropiado para hacerlo? ¿Cómo se debe oficiar la misa? Y, por supuesto, el tema propio que ahora voy a entrar en él, la crítica que se desarrolla hacia la actitud que los etíopes tienen con respecto al celibato. ¿Por qué? Y con esto ya entro directamente al tema. Es sabido que en todas las iglesias orientales los sacerdotes se pueden casar. Los monjes no, pero el sacerdocio sí. Y esto de alguna manera irritaba a Antonio Fernández y a otros jesuitas que postulaban que a nombre del servicio legítimo religioso había que obligar a que la gente no se casara si es que tenía vocación religiosa. ¿Sí? Y la tercera cuestión es las cuestiones teológicas. Todo tipo de debates que son a veces demasiado elaborados con respecto a que los etíopes no creen en el purgatorio, con respecto a que los etíopes no entienden lo que son las dos naturalezas de Cristo y que de alguna manera cometen herejía al hablar de una sola naturaleza y de la mezcla entre dos naturalezas, y hay muchos textos largos sobre estos temas. Antonio Fernández se dedicó a escribir 2 libros que aún ninguno de los dos ha sido suficientemente investigado. El primero de ellos es este libro que aparece acá, Maksef Asetat, que es una traducción al etíope del término contra los libelos o contra las mentiras de los etíopes. Es un texto de más o menos 450 páginas, escrito en etíope clásico. Este texto lo hallé, la única versión que conozco está en la Biblioteca Nacional de Lisboa, y es un texto que se dedica a discutir y a mostrar por qué el cristianismo de los etíopes es un cristianismo falso. ¿Sí? Y por qué es necesario reivindicarlo a partir de los principios católicos. Este es uno de los textos básicos. Existe una pequeña introducción publicada de este libro con el índice general, publicado por Esteves Pereira hace, yo creo que cerca de 80 años, pero solamente eso es lo único que hay y no está traducido al portugués o a alguna otra lengua latina. El otro libro, que fue escrito en portugués también, al parecer también el anterior fue escrito en portugués y traducido al etíope clásico, es el libro de Fernández, Vida da Santísima Virgen María, Mãe de Deus, Nuestra Señora, Señora Nosa, que también fue editado en Goa, en portugués, y que él habla de que ese libro fue traducido al etíope y fue difundido en Etiopía. No contamos con la versión etíope, es posible que en Etiopía la hayan hecho desaparecer, y yo no conozco ahora todavía una versión traducida al etíope de este texto. En el proyecto que estoy trabajando desde hace casi 3 años, bajo el respaldo de la Institución para la Ciencia de Israel, Israeli Science Foundation, el proyecto principal es traducir estos 2 textos, el texto en etiópico y el texto en portugués. Y Janine está colaborando conmigo en la traducción al portugués. En la traducción del etíope trabajamos un sacerdote eritreo que es solicitante de asilo acá en Israel, que trabaja conmigo en la traducción, y con otro colega uruguayo que también aprendió el etíope antiguo, y vamos traduciendo este texto juntos de manera paulatina. Como dije antes, es un texto demasiado largo. Ahora, Antonio Fernández, como dije antes, aquí hay un testimonio de que se dedicaba demasiado
a escribir libros, además de las cuestiones del trabajo de administración de los sacramentos. Junto con Pedro Páez, era de los que más trabajaba en elaborar libros y textos para rebatir el cristianismo local, y eso lo vemos a través de estos dos ejemplos que he citado, el Maxefa Cetat y la vida de la Virgen. Ahora, puedo decir que en general, y ese es un tema que no voy a ahondar tampoco en él demasiado porque lo he trabajado también para el desarrollo de un libro futuro, la manera en que los jesuitas intentaron confrontarse con la vida ascética en Etiopía, y también es muy interesante comparar esto con el caso de la India, con la manera en que ellos vieron a lo que denominaban los yogis en India. Y hay una situación de ambivalencia. Por un lado, apreciación por el hecho de que son austeros, de que viven de una manera apropiada en lo que se refiere a la observación de los preceptos de la pobreza, de la honestidad, de la castidad, pero al mismo tiempo discordia por el hecho de que lo hacen a nombre de una fe equivocada. ¿Sí? Y hay todo el tiempo mucha ambivalencia con respecto a los monjes en Etiopía y con respecto a los sacerdotes, por supuesto, porque pues los sacerdotes, como dije antes, se casan en Etiopía, como en otras religiones ortodoxas. Mismo el sacerdote eritreo que colabora conmigo aquí en la investigación, él tiene familia con 3 hijos. Sí, obviamente no ve ningún problema en el hecho de ser sacerdote y al mismo tiempo tener familia. Ahora, una de las cuestiones que plantea Fernández es cuándo y en qué momento se puede decir que una persona tiene uso de razón para elegir la virginidad. Y una parte de su crítica, como vamos a ver ahora, es hacia mujeres en Etiopía y hombres que se casan demasiado temprano, y que al casarse demasiado temprano no tienen la capacidad de llegar al momento en poder elegir si quieren ser célibes o no. Ay, perdón, se me escapó una. Por ejemplo, no sé hasta qué punto ustedes conocen a Walata Petros. Es una santa de la iglesia etíope que su biografía fue escrita en etíope antiguo, fue traducida creo que por ahí de 1970 al italiano, y recién hace más o menos 8 años fue traducida al inglés por un colega en Alemania y otra en Estados Unidos que se llama Wendy Belcher. Ahora, este libro desató muchísimas polémicas con la sociedad etíope e incluso vetaron a Wendy Belcher de poder acercarse a la iglesia etíope porque ella sugiere en la introducción del libro que Walata Petros tenía inclinaciones de lesbiana. ¿Sí? Y eso resultó demasiado conmovedor o demasiado duro para la iglesia etíope, y Michael Kleiner, que es el otro colaborador, tuvo que desligarse de lo que dijo Wendy Belcher. Ahora, lo interesante es que Walata Petros fue una gran enemiga de los católicos, fue una gran combatiente en contra del catolicismo, alegando que había que volver a la tradición local. Y, por supuesto, que recibe grandes críticas de parte de los jesuitas en general y de los jesuitas portugueses en particular. Con esto puedo sentar que se desarrolló una interesante discusión entre la aristocracia de las mujeres en Etiopía y los jesuitas, y Fernández dedica parte de su literatura a explicar por qué es importante la vida de la castidad, por qué las mujeres
tienen que casarse después de lo que se están casando en Etiopía, para que tengan la capacidad y el juicio de elegir voluntariamente la vida de castidad. Ahora, pongo esta cita en la que sostengo que Fernández le preocupaban la cuestión de los casamientos prematuros, y en la literatura etíope medieval la cuestión es un poco dudosa al respecto. Digamos que la biografía o hagiografía de Walata Petros, la santa etíope anticatólica, nos habla de la educación de una niña en las enseñanzas de la iglesia hasta que maduró para que se le fuera asignado marido. Por ejemplo, Abba Johannes, distinguido asceta medieval etíope, le ofrecieron esposa cuando ya tenía 25 años. Sin embargo, a partir de otros ejemplos, podemos discernir que efectivamente la edad para contraer matrimonio podía ser por debajo de los 12 años. Por ejemplo, el santo Basalota Mijael se cuenta que huyó a un monasterio porque su padre quería casarlo. Y el padre del monasterio, el abot, no quiso aceptarlo por considerar que era un menor. Y Fernández busca ilustrar todos sus ejemplos personales a través de ejemplos históricos. Un ejemplo que ahora Janine va a hablar sobre él es el caso del libro de la Virgen María que escribe Antonio Fernández, y que lo utiliza para respaldar la situación de obedecer el ascetismo y la virginidad, sobre todo en la relación con las mujeres, en virtud de lo que pasó con la Virgen, o con las diferentes vírgenes y santas. Janine, ¿quieres pasar a leer? Sim, obrigada. Então, nesses últimos meses eu venho traduzindo o livro A Vida da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Senhora Nossa, e se pode ver que nele realmente há a continuação do que o padre, o jesuíta Antônio Fernandes vem escrevendo também em outros textos. Então, ademais do que ele escreveu sobre a idade do casamento e a castidade, algo importante a ser notado também é o papel da Igreja Católica, né, para a manutenção da castidade e também a manutenção da virtude, da obediência das pessoas que são ligadas à Igreja. E um exemplo realmente é a Santa Cecília, virgem, que foi nascida em Roma, no qual ele escreve em uma das seções do livro. Ele conta a história de Santa Cecília, que foi obrigada a se casar, encontra sua vontade, pois ela queria continuar a ser casta, e ela se casou por ordem de seus pais, ou seja, ela, apesar da sua vontade de manter a castidade, manteve-se também obediente, e ela foi se casar com um Valeriano, um fidalgo nobre. E durante o texto, Antônio Fernandes retrata o dia das bodas, no qual ela pede para que o marido não a toque, pois a virgindade dela é guardada por um anjo, e seu esposo, querendo ver a prova deste anjo, foi mandado por sua esposa, Cecília, a se batizar, em se fazer cristão católico. Ele não poderia ver o tal anjo que guardava sua castidade. Ele foi ao Papa S. Urbano, que estava escondido por razão de perseguição, e pediu para ser batizado, e o Papa Urbano saiu de seu local de esconderijo, o batizou, e após o batismo, ele voltou à sua esposa Cecília, a virgem, que estava orando, e ao seu lado ele conseguiu ver o anjo que guardava a sua castidade, e que estava esperando ele voltar do batismo para poder transformá-lo também em um santo casto, como sua esposa já o era. E pouco tempo depois, Fernandes retrata como os dois se tornaram mártires da Igreja Católica, e seus corpos foram guardados em Roma, na Igreja de Roma da mesma Santa Cecília.
Então, realmente, com esta história, a gente pode ver como Antônio Fernandes, o jesuíta, nos conta não só sobre a importância, a obediência da mulher virgem na Igreja Católica, mas também sobre o papel da própria Igreja, né, diferentemente de outras igrejas, como aquela que ajudou a Virgem e a outras pessoas a manter sua pureza, sua castidade, e também tendo o Papa Urbano sendo um símbolo, né, que mesmo com o perigo da perseguição, ele estava se escondendo de uma perseguição contra ele, ele saiu de seu local de esconderijo e batizou o marido de Cecília Virgem, tornando-o, em seu turno, um homem casto também. Então, além disso tudo, Fernandes conta como seus corpos puros estão guardados na igreja da Santa Cecília, em Roma, o que novamente nos liga ao papel da igreja como aquela que guarda e é escudo dos corpos virgens e puros que são ligados ao catolicismo. Pronto. Sí, a continuación, y esto es algo muy importante porque una de las cuestiones que los jesuitas son muy insistentes en el caso de Etiopía es con respecto a lo que consideran la obediencia y la rigurosidad. Sí, el hecho de que las cosas no sucedan según la voluntad de cada uno o de manera amorfa, sino que las cosas estén bien estructuradas a través de una clara tesis. Es decir, normalmente una historia anecdótica que se cuenta es cuando se dice que la iglesia etíope tiene 81 textos canónicos. Y dicen, pero el problema es que todavía nadie ha establecido cuáles. Es decir, que hay una gran cantidad de textos que se consideran textos canónicos dentro de la iglesia etíope, según en qué zona de Etiopía uno se encuentra. Y por eso también mucha literatura apócrifa sobrevivió justamente en Etiopía. Sí, como el libro de Enoch o el libro de los jubileos, que es literatura judía de la época del Segundo Templo. En el caso de Etiopía sobrevivió porque ahí la tradujeron y la consideraron santa. Y al considerarla parte del canon, se preservó y hoy día, gracias a las versiones en etíope, podemos reconocer eso. Entonces, este tipo de apertura que había en Etiopía hacia diferentes fuentes, diferentes tradiciones, ir incorporando, eso era, pues, demasiado desde la postura de los católicos que querían, sobre todo los católicos jesuitas, que querían imponer mucho mayor rigurosidad. Ahora, apoyándose también en fuentes patrísticas, como la que mencionó Janine antes, Fernández confirma que la tradición de la edad del casamiento de María fue 14 años. Y la edad de José, en cambio, era madura y en consonancia con la opinión autorizada de Jerónimo, Agustín y Tomás, establece que el mismo José era virgen. El asunto reviste en considerable importancia con el propósito de reprobar casamientos prematuros en la sociedad etíope. Había que poner acento en la capacidad de juicio de ambos para poder haber decidido optar por la virginidad. Entonces, de manera deliberada, estos fragmentos están orientados a combatir abusos que se cometían en materia de casamiento. Y se desprende de la obra de Fernández la intención de los jesuitas por esclarecer los límites entre vida eclesial y vida secular, en asentar de manera imprecisa lo más definitivamente posible las fronteras entre vida ascética y familiar. ¿Cómo puede un joven, por ejemplo, optar por su vocación eclesiástica o monástica sin aún antes tener capacidad de discernimiento de que se le ha ofrecido matrimonio? ¿Y a qué edad tiene uso de razón para elegir la vida matrimonial o lo contrario, que es la virginidad? Entonces, aquí aparece la cita de Fernández. Dicen los doctores que casarse antes de la edad sin causas justas y permiso del prelado es pecado mortal. ¿Sí? No solo un pecado, es pecado mortal.
Y por supuesto que a la vez de lo que escribe Fernández, es muy interesante ver lo que escriben los jesuitas en general sobre las mujeres nobles. Que las mujeres nobles fueron en Etiopía las guerreras en contra del catolicismo en Etiopía, las más fervientes guerreras, que se negaron a la conversión al catolicismo. Sobre todo también se agrega que muchas de ellas acostumbraban divorciarse, ¿sí? Separarse de su marido y casarse con otro, y luego separarse de él y casarse con otro. ¿Sí? Y eso era algo escandaloso para los jesuitas, sobre todo cuando Etiopía ya se había convertido en un estado católico, y sobre todo también por el hecho de que eran las mujeres de la nobleza que se estaban comportando de esa manera tan libertaria. Entonces, como dice acá, en nada se parecen a estas mujeres católicas que acompañan a los jesuitas hacia el exilio, porque cuando fueron exiliados de Etiopía, las católicas se fueron con ellos, y dice aquí, la cita del texto del Archivo Distrital de Braga: as mulheres e doncellas também recolhidas, honestas e compostas, que não têm diferencia dos nacidos en Lisboa. Es decir, las mujeres que se comportan conforme a las normas de nosotros no tienen diferencia con las mujeres de Lisboa, a diferencia de las mujeres en Etiopía. Ahora, me estoy acercando hacia el final. Quiero nada más agregar que aquí tenemos 2 páginas del libro Maxefa Cetat, ¿sí? Para que vean más o menos, visualicen cómo son. Y ahí también hay un intento por delimitar los límites entre vida matrimonial y castidad, sobre todo con respecto a los sacerdotes que se casan. Y ahí Fernández critica esta costumbre que existe hasta hoy día en las iglesias orientales, de que el clero secular contraiga matrimonio. Ahí en el Maxefa Cetat, el padre Antonio Fernández cuestiona la legitimidad de dicha práctica, que según su apreciación contribuye a que el clero no pueda atender propiamente las necesidades de los fieles. El común denominador escriturístico entre etíopes y católicos permite a Fernández apoyarse en evangelios, así como en los cánones de los concilios ecuménicos y los padres de la iglesia, con el fin de demostrar que solo quien se aparta del matrimonio puede servir a Dios y a su iglesia propiamente y en perpetuidad. Ahora, con esto señalo que la situación de los jesuitas en Etiopía es particular en la medida en que pueden recurrir a fuentes comunes que son propias del cristianismo universal, como para justificar frente a los etíopes una situación, por ejemplo, que en el conflicto que tenían con los sadhus o yogis en India, no podían utilizar porque no venían de una tradición similar. De hecho, cuando yo escribí mi tesis de maestría, y la escribí en su momento en hebreo, utilicé una palabra que en hebreo resultó muy útil, porque en hebreo la tesis se llama Anotzrike Aj, Anotzrike Ajer. Aj y Ajer. Aj es hermano y Ajer es otro. Entonces es como decir el cristiano como hermano y el cristiano como otro. Los primeros 20 años los portugueses trataron a los cristianos de Etiopía como hermanos. Y a partir de la llegada de los jesuitas trataron a los cristianos como otros. O sea, como cristianos que se desviaron y había que acercarlos de nuevo a el lugar original. Por tanto, las conclusiones, puede decir que el Tratado de la Virgen que escribe Fernández está, entre otras cosas, al servicio de un mayor control social, de una mayor disciplina en la vida ascética y matrimonial. Como dije antes, esto merece aún estudios más detallados. Como se dijo al comienzo, los objetivos manifiestos eran inculcar el amor a la devoción de la Virgen, pero además enaltecer la obediencia a Roma en detrimento de la fe de Alejandría y colocar a la Iglesia Católica como la observante más perfecta de las virtudes marianas,
en oposición a la desobediencia y la disolución de costumbres propia de los etíopes, como era percibida por los jesuitas, con respecto a la importancia del día sábado como día sagrado, etc. Dentro de este contexto y sobre la intención de Fernández por delimitar de manera contundente las fronteras entre lo religioso y lo laico, así como entre la conducta ascética y el desenfreno. Esta es la cuestión. Por último, yo digo que estas obras constituyen un documento histórico de alto valor para la coyuntura propia de 1632, que es el año de la expulsión de la Compañía de Jesús de Etiopía, y a través de este texto podemos apreciar la mirada religiosa de un misionero que, después de haber entregado numerosos esfuerzos al proyecto, contempla la manera en que éste se colapsa. Por supuesto, sin perder las esperanzas de que este sea un final definitivo, porque todavía los jesuitas intentaron volver a Etiopía por más o menos 20, 25 años, cosa que fue finalmente inútil. Fernández deposita gran parte de la responsabilidad de este fracaso y del empeoramiento y las inclinaciones de sus rivales, para quienes es más importante odiar a los católicos que reverenciar a la imagen de la Santa Madre. Sobre los incidentes que ocurrieron y la expulsión de los jesuitas en Etiopía, Fernández nos habla de injurias y afrentas a la misma Virgen, únicamente por haber sido traída por los católicos. Fernández califica como un acto de gravísimo odio, malicia de herejes, ceguera admirable. Y después intenta agregar una reflexión sobre el valor que tiene la representación de la Virgen y lo que ella produce. Entonces, con esto más o menos concluyo el tema. Creo que ya llegamos a los 50 minutos. Y pues el momento que más aprecio es cuando logro terminar de compartir y puedo volver a ver la cara de la gente y saber quién está presente y cómo son las percepciones del público. Y pues muchas gracias de nuevo por la invitación, Luis. Y pues durante 5 años hice postdoctorado en la Universidad Católica de Portugal, en Lisboa, y trabajé con varios proyectos ahí, y siempre me agrada mucho poder volver a Portugal, a pesar de que esta vez haya vuelto por Zoom. Muito obrigado pela intervenção. Nós passamos agora à fase de diálogo, de perguntas, de observações. Poderemos dar a palavra a quem então quiser inscrever-se, e pode fazê-lo livremente, mesmo informalmente, para as observações habituais que nós constam desta segunda parte. E por isso então eu resta-me agradecer a Leonardo Cohen o facto de ter estado connosco e orientado esta sessão de seminário, agradecer também a todos os presentes e recordar a nossa próxima sessão do seminário. Ainda teremos uma sessão antes da interrupção do seminário por razões do verão e do repouso. Teremos ainda em 19 de julho mais uma sessão. Mantemo-nos por África. Hugo Gonçalves Dores vai tratar connosco do tema Sob o signo de Deus e do Império, José Maria Antunes e a missionação espiritana en Angola. Bueno, yo quiero agradecerlos también por el interés, por la paciencia, paciencia de sacerdotes, y por la oportunidad de colaborar. Me hubiera encantado poderlo hacer en Portugal. Esperamos que llegue el momento de poder hacerlo, y fue también muy apasionante para mí. Muchas gracias.
Muito obrigado também. Certamente novas oportunidades aparecerão, quer por estes meios, quer também presencialmente em Portugal. Oxalá que sim. Pronto, agradeço novamente e certamente voltaremos a encontrar-nos. Neste ambiente de seminário, então, a 19 de julho, teremos a oportunidade de nos encontrar para a sessão que acabei de anunciar. Muito boa tarde a todos.